en el cual participan miles de empresarios, creo que son más de 1.700 corporaciones con sus ejecutivos de alto nivel, y de alguna manera tratan de imponer una agenda a nivel mundial. Entre las conclusiones del 2024 hay, por ejemplo, un par que me preocupan sobre el tema de inteligencia artificial, necesidades de alta regulación, y por el otro lado, una también que es muy preocupante, donde básicamente se aboga por el control del dinero, ¿no? Si se crean, por ejemplo, monedas, criptos, o lo que se llaman CDBCs o monedas de banco central o dinero de banco central digital, eso llevaría a un control total absoluto de qué gastan las empresas, las personas, cuánto, cómo y dónde. Entonces, creo que la agenda es compleja. Pero termino para no monopolizar el tiempo, y doy la bienvenida también a José Luis Tapia, que ya está esperando. Yo diría que estas agendas son complejas, especialmente cuando se va el mundo moviendo, o mucha gente en el mundo, no podríamos decir que es todo el mundo moviendo, a ideas un poco más de libertad individual, ¿no es cierto? Y creo que, por supuesto, creo que la conclusión más grande que podemos sacar, aunque no esté en la conclusión oficial, es el gran impacto del discurso de Javier Milei en Davos. Gracias, Jaime. Bueno, vamos a presentar nuevamente a nuestro invitado especial, como será el doctor José Luis Tapia Rocha. Él es economista peruano, docente universitario, analista económico, director del Instituto por la Libertad. Además, es conocido como referente en el ámbito del liberalismo clásico en Perú. Buen día, doctor, ¿Cómo ¿cómo está? estás? Muchas gracias, Edwin. Muchas gracias a todos los panelistas. Bien, el impacto para mí de Javier Milei en Davos ha sido el tema de la teoría de las fallas del mercado. Para mí me ha llamado mucho la atención porque él ha señalado, indicado, ha destacado que el corazón del intervencionismo económico se encuentra en un marco teórico que está señalado en la escuela neoclásica. Asume que todos los que estaban presentes, la mayoría conocen esa teoría. Y esa teoría pues le da a los hacedores de política la herramienta intelectual, incluso técnica, para que puedan llegar a la eficiencia paretiana que señalaba él, ¿no? Eficiencia paretiana significa que la mejor norma que se pueda dar en política económica es aquella en la cual al mejorar uno no lo perjudicas al otro. Entonces, eso de la eficiencia paretiana, para él la crítica es que esos supuestos con el que se actúan los hacedores de política, los ministros de economía, los reguladores, los controladores, supervisores y superintendentes, todo, asumen que esos supuestos son verdaderos. Entonces ahí es donde cae justamente la teoría, ¿no? O sea, que no está dando un buen marco teórico, donde los supuestos reflejan la realidad. Fíjense, una nada más le voy a señalar, ¿no? Bienes homogéneos. Según la teoría de la falla del mercado, dice que para que el Estado intervenga y hacer que la economía que está justamente regulando a lo ideal, es que no tiene que haber dentro de la economía bienes diferentes o bienes, digamos, innovación, creatividad. Ese hecho nada más pinta de cuerpo entero a la teoría, diciendo de que si hay alguien que se atreve a innovar, si hay alguien que se atreve a crear Bitcoin fuera de la moneda establecida, ya eso es una desviación del mercado perfecto, de la competencia perfecta. Y como tal, tiene que el regulador volver al estado ideal a donde se quiere llegar, porque cualquier innovación es creación de monopolios, ¿no? Porque le da ventaja a la empresa que lo crea. Entonces, amigos, como verán, esta teoría de la falla del mercado pues tiene una eficiencia enorme,
que lleva a hacer intervenciones por cualquier concepto, por externalidad positiva, externalidad negativa, por asimetría de información, etcétera, que ha denunciado eso justamente Javier Milei, porque él cree que es el corazón del intervencionismo y que ha hecho pues empobrecer a los mercados en lugar de hacer que la gente sea más próspera, tenga más acceso a servicios de educación, salud y que se lo corra su gasto por su cuenta, ¿no? Que eso es lo correcto, para eso Dios le ha dado cerebro, mente, piernas, vida, ¿no? Pero esas intervenciones no permiten que la gente acceda a esos recursos, por eso los empobrece y ahí entra el socialismo, ¿no? Como argumento político, ¿no? Donde el argumento político es, si entramos por el camino donde yo no quiero o estoy señalando, dice él, ¿no? La libertad que es la que debe mandar, entonces el socialismo lo que va a hacer es sacarnos de ese camino y llevarnos al empobrecimiento, ¿no? Entonces él ya complementa el argumento económico, teoría falla del mercado, con el argumento político que es la ideología socialista, que es la que empobrece. Entonces tiene ya los dos, su marco, digamos, él es libertario, ojo, es libertario. Y como libertario tiene una noción de que el Estado es el problema. En cambio, los liberales clásicos sostenemos de que no es el Estado el problema, sino es el estatismo es el problema. Porque Estado necesitamos para defendernos de la agresión de personas que tienen a lo mejor mayores ventajas porque es una organización o porque tiene elementos para hacer daño mayores que las personas. Entonces hay que tener un Estado, hay que financiarlo, porque si fuéramos todos ángeles, bueno, no habría problema, no habría nada que financiar y por tanto las personas no tienen por qué hacer daño al otro. Ahí está su elemento, digamos, de juicio de valor, ¿no? Donde él interviene en un foro donde asume que hay una mayoría que conoce la teoría de falla del mercado, el intervencionismo económico es la fuente de empobrecimiento y que tiene un respaldo ideológico que es el socialismo, ¿no? Gracias, doctor Tapia. Gracias. Bueno, a ver, continuemos con Miguel. ¿Cuál es tu criterio también al respecto? Él tiene también es investigador, tiene libros muy importantes y el último libro que escogió fue La estrategia para dominar Occidente. ¿Cuál es la opinión que tienes al respecto del Foro Económico de Davos, Miguel? Muy buenos días, o buenas tardes ya aquí a los panelistas, Jaime Dunn y José Luis Tapia. Gracias, Edwin, por esta invitación al programa. En relación al Foro de Davos, asistí al discurso de Milei, ¿no? Que comienza diciendo que Occidente está en peligro. Entonces yo voy a acotar aquí un poco para comprensión del público qué es Occidente, ¿no? Cuando él dice Occidente está hablando de la civilización occidental, que somos nosotros, seríamos la cultura occidental cristiana básicamente, porque ¿qué cosa diferencia Occidente de Oriente? Que Occidente es la cultura occidental cristiana o la civilización cristiana, esos son. ¿Por qué? Porque resulta que Occidente fue fundado sobre la base de 3 pilares. La cultura occidental cristiana o la civilización occidental nace del encuentro de 3 culturas. De la cultura de los griegos se hereda la filosofía, de la cultura de los romanos heredamos el derecho romano y de la cultura de Jerusalén se hereda la moral judaico-cristiana. Entonces por eso que decimos que es la civilización cristiana, ¿no? Ahora, una cosa muy importante, civilización es religión. ¿Por qué? Porque toda civilización nace de una lengua, religión y alta cultura. Y de estas 3, la más importante es la religión. ¿Por qué? Porque cuando una civilización da la espalda a su religión o decide no tener religión, bueno, vamos a ser una cultura, una civilización sin religión, vamos a ser ateos, digamos, ¿no? O entonces de una religión laica, que es lo que es la propuesta actual, ¿no? Estado laico, entonces como que la religión se vuelve neutral o laica. ¿Cuáles son las consecuencias de una civilización laica o de tener religión laica? Que van a ser absorbidas por una cultura más fuerte que sí tenga religión.
¿Por qué? Porque una civilización laica no se sustenta, es apenas un mandato transitorio. Y esto es el ejemplo de Europa. Europa, que era una civilización cristiana, la cuna del cristianismo, de ahí se trajo para América. Entonces, Europa no es más una civilización cristiana. ¿Qué es entonces Europa? Una civilización laica. Y como es temporaria, está siendo ahorita sustituida y reemplazada por la civilización islámica, con su religión más fuerte. Entonces, civilización laica quiere decir que la religión está en un hueco, está en un vacío. Entonces viene otra civilización y pone su religión ahí en ese vacío, ¿no? Lo rellena. Es lo que está pasando, porque el Estado laico, al ser Europa una civilización laica, entonces en Europa está legalizado oficialmente lo que es consumo de droga, el aborto de los niños, el matrimonio entre personas del mismo sexo, y están comenzando con lo que es eutanasia, suicidio asistido, y la lista no termina, ¿no? Entonces, cuando Milei habla de atacar la agenda, dice, ¿no? Agenda, me imagino se refiere a la agenda progresista, porque él habla de ser pro vida, en favor de la vida, ¿verdad? Pero él no habla, digamos, de los otros ítems de la agenda, porque ellos no están atacando solamente la vida de los bebés con el tema del aborto. También están atacando la familia con la imposición de la ideología de género y el homosexualismo a los chicos desde la escuela. Entonces las familias se van a perder, ¿no? Al haber legalización de matrimonio entre personas del mismo sexo, entonces está habiendo como una promoción de la promiscuidad y de lo que es homosexualismo, ¿no? Entonces el discurso de Milei en ese sentido, muchos dicen, ya, Milei es pro vida, está bien, es pro vida, pero no significa él no es conservador, ¿no? Eso lo sabemos muy bien, ellos mismos lo dicen, ellos lo saben. Pero ahorita se necesitan las ideas del conservadurismo, y el conservadurismo es completo, no es solo defensa de la vida, es defensa de la vida, de la familia y de la educación, o el derecho de los padres a la educación de los hijos con base en los principios morales que se aprendió de la civilización cristiana, ¿no? Entonces yo cuando escucho a Milei veo un personaje que está al medio, está con un pie en un lado y con el pie a otro lado. Es como si tuviera un pie en una canoa, el otro pie en la otra canoa, y estas canoas van en direcciones contrarias. Con un pie es a favor del matrimonio entre personas del mismo sexo y en el otro pie es contra el aborto, ¿no? Entonces él no está en un lado, ¿sí? Entonces, Occidente está en peligro, sí, pero no es solo el comunismo. Hablar solo del comunismo es como atacar solo un esquema. Resulta que Occidente está en peligro, pero son tres esquemas que están atacando Occidente, tres esquemas globalistas o tres esquemas de poder. Uno de ellos, por supuesto, es el comunismo. Gracias. Yo pongo a la cabeza. Ya, continúo después, entonces. Gracias por el tiempo. Así vamos a tener dinamicidad, por favor. Jaime, en el contexto de tu primera intervención, tú hablabas sobre el tema de que, bueno, hay una caracterización de lo que ha sido este foro, ¿no? Y es el tema de los representantes de los grupos de corporación, gobiernos, ONGs. Pero, bueno, en aspectos formales, pareciera que van a ayudar al desarrollo, al medio ambiente, etcétera, de todos los países, ¿no? Pero sabemos muy bien que de las declaraciones de Milei, por ejemplo, indicaba claramente que no va a ser así este foro. Y ahí está lo que, bueno, todos hemos ido escuchando, la Agenda 2030 y los riesgos que que tiene esta agenda, ¿no? Entonces, esta agenda será todo lo contrario para limitar el desarrollo de los pueblos, bueno, tal vez hasta perjudicar a lo que es el tema de la alimentación, o sea, una serie de hechos que en poco tiempo no podemos explicarlo todo, pero a ver, ¿cuáles serían los aspectos generales, Jaime? Bueno, como decía, mi crítica principal es que se está desde el 1971, este foro de Davos, constituyendo una especie de, entre comillas, gobierno mundial, ¿no es cierto? Imponiendo una agenda que sale de un grupo de personas que nadie conoce y nadie los ha elegido. Y con una potencia de hacer lobby muy grande. Son los expertos de lobby a nivel mundial, por supuesto, y con muchísimos recursos. Tú tienes sentados en esa mesa, si sumarías el patrimonio, incluyendo los fondos Vanguard, Quantum, de George Soros y BlackRock,
debes tener prácticamente me animo a decir, la mitad del patrimonio del mundo, ¿no? Sentado en esas mesas. Entonces, yo veo tremendamente complejo esa imposición de agendas, y esa imposición de agendas tienden a moverse rápidamente. Yo creo que todos los ciudadanos deberíamos estar conscientes de que, especialmente los que creemos en los principios de la libertad, estamos siendo amenazados por un grupo de gentes. Ya tenemos suficiente peleando con nuestro municipio, con el alcalde de nuestra ciudad, ya tenemos suficiente de violación a las libertades en nuestros propios gobiernos en cada país, y ahora resulta que va a haber uno que va a haber encima de todos, ¿no? O ya hay uno que está encima de todos, y eso es lo que vuelve todo este tema completamente complejo. Más allá del hecho de que estas agendas, y lo pongamos claro, todos queremos una protección al medio ambiente, por supuesto. La cosa es cómo se pretende hacer. Los liberales sabemos que cuando hablas de un liberalismo basado en ética, nos olvidemos que Adam Smith escribe el libro de los sentimientos morales. El capitalismo se considera moralmente un mecanismo superior de moralidad porque ayudas al prójimo, y no puedes tú, John Stuart Mill decía, no puedes tú hacer acciones, ¿no es cierto?, que vayan a ir en detrimento de terceros. Tu libertad termina cuando empieza la libertad de otros. Y si la libertad en sus varias definiciones viene del respeto irrestricto al proyecto de vida del prójimo, ¿cómo es posible que un grupo de trillonarios pueda empezar a definir el proyecto de vida de toda la humanidad? Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado con este tipo de agendas y conceptos. Y el tema es que vienen con mucho dinero. Ahora, repito, todos creo que estamos de acuerdo en que evidentemente hay que cuidar el medio ambiente. Y repito, el tema es, por ejemplo, cómo se lo hace. Para un país que ha destruido el medio ambiente o ciertos países que por su avance tecnológico llevan 30, 40, 50 años de adelanto tecnológico en el resto del mundo y han llegado a tener una tecnología muy alta, justamente con incidencias negativas en el medio ambiente, es muy fácil para él decir, ahora ustedes que quieren hacer lo que yo hice ya no lo pueden hacer. Entonces, de alguna manera es hasta una condena, ¿no es cierto?, a que como tú llegas tarde a tu desarrollo tecnológico, ya no puedes hacer lo que yo hice. Entonces, como estamos en las reglas de los 5 minutos, lo dejo aquí y para mí va a ser muy interesante escuchar las opiniones de Miguel y José Luis también en este tema. Gracias. Gracias, Jaime. Tienes 1 minuto y 20 y 10, pero bueno, vamos a... Me lo guardas para la próxima intervención, por favor. Vale. Eso es en aras de la igualdad de la democracia. José Luis, en ese contexto bueno, fueron bastantes los representantes, ¿no?, de diferentes países, pero entre ellos la que sobresalió fue justamente el presidente de Argentina, de Milei, donde habló de una manera muy clara, un poquito más de media hora, habló claramente los riesgos que tiene, ¿no? Y ahí daba una referencia sobre lo que está pasando y va a venir a futuro. ¿Lo ve como una estrategia? ¿Lo ve como algo sincero? ¿Cómo ve ese discurso, José Luis? Yo lo veo que tiene una pata débil en su discurso, que es la política. Si bien ha hecho grandes méritos por llamar la atención y lo ha conseguido, ¿no? Ustedes han visto ya cómo las agencias han reportado su impacto en lo que ha dicho, pero ¿cómo salir de una situación que él mismo lo ha descrito, ¿no? Occidente está en peligro, o la agenda globalista que ha señalado Jaime. O sea, cuando tú tienes un monstruo, cuando tú tienes una entidad llamada Davos, donde se sienta pues los 3 ejes del mal, ¿no?, para complotar justamente contra la libertad y todo eso, que es la academia, los millonarios y los políticos, tú tienes que salir con un discurso político
porque su discurso es muy bueno en lo que es llamar la atención, tipo conferencias TED, ¿no? Que esas que te plantean contenidos, que son muy buenos los contenidos, ¿no? Pero aquí tenía que señalarse rutas, o sea, posibilidades de salir del problema y no dejarlo en un concepto gaseoso, ¿no? De tema que el socialismo, ¿no? Sino qué ruta. Yo me permito sugerir esto acá en el panel, a ver si pueden o no, ¿no? Y es que hay tres ejes políticos que me parece le faltó al discurso, y con esto redondaba bien, le daba un camino, un norte a Occidente para salir del problema. Primero, tenía Micrófono, por favor, José Luis, tu micrófono, por favor. Tenemos problemas en el micrófono. No, no se escucha. Ahora sí. No tenemos audio. A ver, Miguel, ¿puede hablar para ver el retorno? Miguel, a ver, active su dato, por favor. Su micrófono, perdón. Hola. Yo sí escucho, Edwin. Ya. Puede, sí, aquí no tengo retorno, José Luis. A ver, no lo escuchamos, no lo llego a copiar. Puede volver a ver, voy a intentar arreglar de acá, pero va a ser. A ver, ahora sí. A Jaime le escucho bien. Un favor, José Luis, ¿puede volver a ingresar? Tal vez hay algún acople, por favor. A ver, mientras ingresa el doctor José Luis, bueno, hablaba temas muy importantes, ¿no? De lo que es de lo que es justamente la academia, los millonarios, los políticos, hablaba, ¿no? Y ese discurso que se tiene que tener. Pero vamos a mientras aprovecharemos, llegó un mensaje de Edwin Laime, indica lo siguiente, a ver, por eso dice, apareció el COVID-19, ¿acaso se sabe cuál millonario ha muerto? Ni la pandemia, esos grupos son sádicos. Gracias a Edwin Laime por su mensaje de texto. A ver, ¿Está sin mientras se volumen el conecta. programa, Edwin? ¿Perdón? ¿Perdón, Miguel? Miguel, no le copio. Miguel, ¿me escucha? Tenemos problemas, ¿no? Un ratito, por favor, a ver. A ver, Jaime, ¿me escucha? ¿Me copia? Sí, yo escucho perfectamente. Ya, yo también tengo el retorno. A ver, mientras ganaremos tiempo. Miguel, ¿me escucha? ¿Me copia? Ahora sí, está entrando. A ver. A ver si nos juega mal el internet. Es lo malo. Ahora sí, José Luis. Está apagado su No. micrófono. Sí, ahora sí, a ver. No lo escuchamos. Algo ha pasado. No sé si es problema de aquí o de su sistema. ¿Qué? A ver. No lo escuchamos, José Luis. No lo escuchamos. Algo está pasando. Para ganar tiempo le llamaré por WhatsApp. Sí. A ver. ¿Qué? José Luis. Ya. Ganaremos tiempo por ahí para no perder. Le escuchamos, José Luis. Continuaba. Ya, decía yo que al eje
de su discurso debió haber sido político, y me refiero que su planteamiento no es un problema económico. O sea, tenemos lo que ha señalado Miguel, lo que ha señalado Jaime. Entonces, ¿cómo abordas un problema político? Con herramientas políticas. Y las herramientas políticas, por lo menos en Davos, tenía que haberse dicho por lo menos en 3 ejes. En el primer eje es el distanciamiento de los acuerdos internacionales lesivos a la soberanía de los países que tratamos de independizarnos de las leyes malas. Y voy a poner ahí el segundo eje. Debió haber propuesto que para tener soberanía y no tener atentados contra la libertad de parte de organismos tipo Fondo Monetario, tipo OIT, tipo Organización Mundial de la Salud, etcétera, tenemos que dejar de importar sus leyes que vienen desde Ginebra, de Washington, París, etcétera, y retomar la soberanía haciéndonos reserva de sus acuerdos internacionales. Ese es en primer lugar. En segundo lugar, derogar todas las leyes lesivas contra el mercado, la libertad, la propiedad privada, la vida, para justamente ponerle el muro de contención contra esa influencia nefasta de estas organizaciones internacionales. Y en tercer lugar, empezar la separación de lo público con lo privado, es decir, el Estado de la religión, el Estado de la iglesia, el Estado de la educación, el Estado de la salud. Y con eso se hace con un conjunto de reformas, que tengo yo que son 5, ¿no? Reforma política, reforma económica, educativa, salud y pensiones. Y con esa ruta, por lo menos de manera muy lineal, a enfatizar que la única herramienta que tienen para salir de este problema son partidos fuertes de derecha liberal clásica, para que haga frente a ese problemón que nos ha puesto ahí el Foro de Davos, con su dinero, con su influencia política y su influencia intelectual. Gracias, José Luis, gracias por el tiempo. A ver si soluciona el problema del micrófono, por favor. Sí, estamos en eso, Ya. Se me va, me lo desconecto. Gracias. Miguel, ¿me copia? Sí. Ya, perfecto, ganaremos tiempo. Cuando hablamos salvar Occidente, ya decía el doctor Tapia, ¿no? Tenemos que, estas son las medidas, por ejemplo, de la soberanía, que tiene que ser el tema también de la libertad, las leyes, ¿no? Dentro de tu estudio que tú hiciste, también hay soluciones. ¿Cuáles serían esas soluciones para enfrentar lo que viene a futuro? La solución que está desde el punto de vista de lo que ha escrito el licenciado que habló, José Luis, dice que tiene que haber partidos de derecha que sean liberal clásicos. Claro, es correcto. No existe actualmente en Bolivia y en la mayoría de los países de América Latina la derecha. Se dice que existe teóricamente esa derecha, pero ellos no son derecha, pues no, eso es la socialdemocracia, y socialdemocracia es de la misma izquierda. Aquí mismo nuestros políticos que nosotros tenemos, ninguno se asume de derecha, digamos, ¿no? Claro que en general no le preguntan los periodistas mismos si usted es de derecha o no. A lo mucho pueden decir centro izquierda o centro derecha, ¿no? Pero ninguno se va a identificar siendo de derecha. Ahora, Milei tampoco es de derecha. Y él mismo lo dice, ¿no? Él es libertario, digamos, que es otra especie, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué sería la derecha? Derecha es conservadurismo. Entonces, conservar, ¿no? ¿Conservar qué? Conservar principios y valores heredados por nuestra cultura. En este caso estamos en la cultura occidental cristiana. Entonces, de la derecha se trata de preservar los valores heredados en la escuela, en la casa, en la familia. Entonces, familia es importante defender la familia. Milei no, pareciera que no le interesa defender la familia.
en realidad el discurso de los libertarios más ponen por encima la vida, la libertad y la propiedad privada, ¿no? Sin embargo, la familia fue antes que la propiedad privada. La propiedad privada es un resultado de que haya familia. Resulta que antes, en la época, vamos a decir, de los romanos, eran todos esclavos, ¿no? Solo las clases altas que tenían familia. Y los demás tenían que ser esclavos y los hacían procrear en estadios gigantes. En estadios gigantes, vamos a decir una vez al año, entonces hay un bollo de mujeres con un bollo de hombres y hacían que se unan y de ahí nacían bebés, ¿no? Pero nadie sabía de quién era el bebé o el hijo. Entonces no había herencia, no había propiedad privada. La iglesia trabajó para eso, ¿no? La iglesia luchó para que ellos tengan derecho a tener familia. Y así fue conquistando eso hasta que ya los esclavos ya dejaron de ser esclavos, tuvieron familia y empezaron a tener su terreno, su perro, su gato, su vaca y podían heredar, ¿no? Una vaquita a su hijo. Ya apareció recién la propiedad privada. Entonces antes primero la familia, luego viene la propiedad privada. Y esto también fue demostrado cuando Marx piensa que atacando la economía va a destruir la cultura occidental cristiana. Ahí se equivocó, ¿no? Porque no funcionó y luego vino George Lucas más adelante a decir, no, para destruir el capitalismo o para destruir Occidente no hay que atacar primero el capitalismo o aquí la propiedad privada, primero hay que atacar en la cultura, dice, ¿no? En el edificio de arriba, no en el de abajo. Entonces por eso que actualmente ya tenemos ese ataque dentro de la cultura, o sea, no es directo en la propiedad privada. Y eso lo entendió también Stalin antes de escribir, ¿no? Porque el que escribió fue Antonio Gramsci, ¿no? Y también en la escuela de Frankfurt escribieron esto, que no es atacando la propiedad privada, sino primero es atacando los valores en la cultura y después ahí ya la propiedad privada va a desaparecer, como dicen los del foro de Davos, ¿no? No tendrás nada, pero serás feliz. O sea que la propiedad privada va a desaparecer. Entonces, Stalin, ¿qué dijo? Dijo, América es un cuerpo muy saludable y su inmunidad es un trípode, su moralidad, su religiosidad y su patriotismo. Y si logramos destruir estas tres cosas desde dentro, América irá a desmoronarse por sí sola desde dentro. Entonces, ahí está mandando a que por dentro tienen que atacar a América los valores, ¿no? Su religiosidad, su moralidad, su patriotismo, todo esto son valores. Entonces, Stalin, Antonio Gramsci y la escuela de Frankfurt hablan lo mismo, lo que Karl Marx no había entendido. Karl Marx era todo atacar propiedad privada y así pensaba destruir a la familia. Sin embargo, no. Aquí primero hay que destruir la familia y después va a desmoronarse la propiedad privada. Entonces, por eso es importante defender la familia. Y no es solo hablando contra el abortismo o contra el feminismo, como hace Milei. O sea, Milei tiene un pie en la izquierda y un pie en la derecha. Su pie en la derecha es cuando dice que es contra el aborto, es a favor de la vida. Ya, amén, gracias. Estás del lado del conservadurismo, la derecha. Pero su pie a la izquierda es cuando dice que es favorable al matrimonio entre personas del mismo sexo. O sea, le da lo mismo. Entonces tiene un pie en la izquierda. O sea, está al medio, está como neutral. Y eso está como que, para los incautos, pues piensan que es de derecha, ¿no? Piensan que es opositor, pero no es. A ver, otra cosa. Lo que está en juego se llama nueva orden mundial. Una sola moneda, un solo gobierno, una sola religión mundial, una sola policía. ¿Y quiénes están persiguiendo nueva orden mundial? Son tres esquemas de poder. Un esquema es la China con Rusia, ¿no? China, Rusia más el Foro de Sao Paulo es un esquema de poder. Y lo termino solo dictando nomás. El otro esquema es el esquema globalista, que actúan también a través del Foro de Davos, claro. Y otro esquema es el esquema islámico, que lo puedo desenvolver en mi siguiente intervención. Gracias. Gracias por el tiempo, Miguel. Jaime, cuando Milei habla sobre el tema de lo que es el globalismo, ¿habrá una diferencia entre lo que es el globalismo y la globalización? ¿O cómo tú lo analizas, Jaime? Micrófono. Está en silencio tu micrófono, Jaime. Jaime, está en silencio tu micrófono. A veces nos juega mal la tecnología. Jaime, está en silencio su micrófono. Ok, ahora sí, no Ahora, sé si me pueden escuchar, disculpen. sí, ahora sí, fuerte y claro. Sí,
Sí, antes de responder, sin embargo, quería hacer un comentario sobre lo que dijo Miguel Rocha, sin considerarme yo un especialista Claro, en claro. los detalles históricos del liberalismo, pero sí yo diría que aunque los liberales clásicos se centraron mucho, es cierto, en la libertad individual, en tener gobiernos limitados y tener, por supuesto, principios bien claros de libertad económica. Eh, por supuesto se podría asumir que por eso la familia no entró dentro de la concentración de esos ideales, pero yo diría que sin embargo esto no significa que han ignorado o rechazado la importancia de la familia, ¿no es cierto? Y para eso simplemente quiero recordar cuando John Locke habla de la propiedad privada en tratados sobre gobierno, era el documento. Él también, a través de su énfasis en la propiedad en los derechos, él proporcionaba una base para entender a las familias como una especie de unidad de asociación, ¿no es cierto?, voluntaria, de apoyo mutuo, una especie de comunidad, digamos, fundamental para establecer el tejido social con muchos derechos y, por supuesto, también con muchas obligaciones. También yo diría que Adam Smith, en todos sus textos, incluyendo La riqueza de las naciones, ve a las familias como grupos que toman decisiones económicas, ¿no? Aunque sea entre comillas de forma colectiva, lo hacen en un interés de grupo y apoyo mutuo, como lo harían los individuos. Respecto al tema de la globalización, y si entendí bien la pregunta, Edwin, a ver, es cierto que después de la pandemia el mundo está entrando más bien en una situación de desglobalización, cuando lo vemos desde el punto de vista económico, ¿no es cierto? Hemos visto que un país no puede depender del comercio internacional de un país que está al otro lado del mundo. Es mejor hacer negocios con los países que tenemos cerca primero. El caso de Bolivia, por ejemplo, ¿no? Y te pongo un ejemplo. El Brasil, para Bolivia, comparado con la economía boliviana, el Brasil es tremendamente inmenso, ¿no? Estaríamos hablando que el Producto Interno Bruto de Bolivia, midiendo en respecto a cierto año, que no recuerdo en este momento, era prácticamente el Producto Interno Bruto de Sao Paulo y las afueras de Sao Paulo. Entonces, si Bolivia se concentraría en hacer negocios con Brasil, podría hacer mucho más negocios que lo que trata de hacer con el resto del mundo. Por ejemplo, Brasil podría ser para Bolivia lo que Estados Unidos es para México, ¿no? México es lo que es gracias que está cerca de Estados Unidos. Entonces, evidentemente, hay una desglobalización y una tendencia en la política económica a nivel mundial a estar más cerca de los vecinos. El Perú para Bolivia es fundamental y podría ser mucho más todavía de beneficio mutuo, tener relaciones más libres entre ambos mercados, por ejemplo, ¿no? Entonces se está yendo por ahí y el foro de Davos, de alguna manera, estaría yendo en contra de lo que muchos países han encontrado después de la pandemia. El mismo país, México, ¿no es cierto?, ha ahondado, a pesar que tenemos un gobierno de izquierda en este momento, con López Obrador, ha ahondado y ha perseguido todo lo que puede para conseguir más acuerdos con los Estados Unidos, con el imperio, con el gran capitalista, a tal punto que Tesla ha dicho que va a abrir una fábrica de 50,000 millones de dólares en México, ¿no es cierto? Porque la economía al final está más allá de la ideología. Y por supuesto, para tener ese tratado de tener una fábrica como Tesla en México, lo que va a buscar la empresa Tesla es primero seguridad jurídica, respeto a la propiedad privada, Estado de Derecho, y de alguna manera lo que está pidiendo son los principios básicos de la libertad que existan en México para el poner la planta de Tesla. Gracias, Jaime. Sigues teniendo tu minuto que te debo. ¿Me escuchas? Sí, gracias, gracias. Más bien que José Luis ya arregló el tema del micrófono.
en este caso, ¿qué es el tema de lo que hablaba Milei, ¿no? Hablaba sobre, por ejemplo, el tema de lo que es el feminismo radical, la sociedad, la intervención del Estado, ¿no? Entonces empieza a hablar una serie de datos que de alguna manera resumen lo que, bueno, los pueblos quieren, las naciones quieren para la soberanía. Y en ese contexto, lo que habla es el tema de lo que es el globalismo, ¿no? Por eso es que le preguntaba a Jaime la globalización. ¿Pero qué es el globalismo? ¿Será igual o hay una característica ya de este tiempo, José Luis? Globalismo es digamos, retornar antes de los 90, ¿no? O sea, su fin de la globalización está en la aparición justamente de todas estas herramientas, tendencias, que lo que buscan es unificar los gobiernos, ¿no? Una de ellas es el intento de la ONU de tener sus ministerios, como serían los países, en cada agencia, ¿no? En salud, su Ministerio de Salud, ¿no? En educación, UNESCO, Ministerio de Educación. Entonces, como son, digamos, brazos articulados y que tienen sus representantes de cada país, hacen influencia y lobby a favor de toda esta legitimidad que supuestamente le estaríamos dando a la ONU para que haga su tarea de ser gobierno mundial. Y lo que estamos viendo es que se están desestructurando internamente en los países el sistema de partidos políticos. O sea, lo que lógicamente debería estar defendiéndonos del globalismo no son las ONG, no son los think tanks, no son digamos, expertos, ¿no? Que salen en YouTube, los influencers y todos estos, sino son los partidos y sus internacionales, como era antes, ¿no? La Internacional Socialista tenía ahí todos sus partidos socialistas, la Internacional Liberal tenía sus partidos liberales ahí, y que fijaban una agenda, tipo la Internacional Socialista, cuando en los primeros dos se fijaron cuáles eran las metas que se tenían que conseguir, y entonces mandaban a todos los partidos y incluso publicaron el famoso decálogo del manifiesto comunista de 1848 de Marx y Engels. O sea, no es que Marx y Engels en esa época no sabían nada de lo que tenían que hacer respecto a la familia. Claro que sí, las obras juveniles de Marx ya hablaba de la familia, hablaba de la propiedad, hablaba de muchas cosas. Entonces, lo que han hecho los comunistas y los socialistas es seguir estrictamente el manifiesto comunista, y ya han tomado los gobiernos por el lado del marxismo clásico. Entonces ahí difiere un poco con Miguel con el respecto de que la cultura es primero para luego apropiarse de la propiedad privada del Estado. No, yo creo que ya se han apropiado, o sea, ya han hecho la tarea de relativizar la propiedad privada, porque no se necesita expropiar para quitarle la facultad a las personas de transferir, usufructar, disfrutar y destruir, lo que decía John Locke, sino que ya los gobiernos con las regulaciones, con los impuestos, ha atado de manos a la gente para que su propiedad privada esté regulada, supervisada, fiscalizada y no tengan esa libertad que la tenían antes. Y por esa razón es que los partidos políticos son necesarios, son herramientas de defensa de los ciudadanos para evitar las globalizaciones o el globalismo que está cada vez cercenando las libertades, incluso dividiendo a las familias. O sea, el marxismo clásico lo que ha hecho es debilitar a las familias. Y el conservadurismo, el de ahora, se ha aislado, se ha salido del liberalismo clásico que de donde eran sus raíces morales venían del liberalismo clásico. Y el libertarismo lo que ha hecho es dividirlo. O sea, poniendo a los buenos, los libertarios, y a los que no son libertarios, poniendo a los malos, ¿no? Pero la familia está en peligro por las políticas marxistas clásicas, que le ha dado poder político y poder económico a la izquierda para dividirlo. Si no, ¿cómo un ministro de Educación va a imponer una ideología de género sin que tengan algún grado de representatividad en el gobierno e imponerlo y confundir a los niños? Entonces, eso se hace con marxismo clásico, no con marxismo cultural. Por eso que el combate de los conservadores de ahora está equivocado. Darle énfasis en la parte cultural, olvidándose del económico, es darle la razón a ellos, los culturales, de que son una nueva izquierda, cuando no lo son, es la misma izquierda
solamente que ya hizo su trabajo el marxismo clásico, le dio ya el piso económico para que tenga los recursos necesarios y los poderes y las funciones y las leyes, y ahora hacen el ataque cultural. O sea, han puesto ahora por delante el marxismo cultural cuando ya el marxismo clásico se ha impuesto en las políticas públicas, y ahí viene todo el globalismo. Si no, ¿de dónde viene el globalismo? Es de la imposición de leyes, que eso es justamente lo que querían los marxistas clásicos. Entonces, lo que hay que hacer es jalar a todos los conservadores para que sean completos los conservadores. Los conservadores no están completos porque simplemente defienden la vida hasta la concepción y punto. Y se olvidan los conservadores de la vida de las personas una vez que salen del vientre materno hacia adelante. Y ahí no hacen énfasis en el libre mercado, no hacen énfasis en la propiedad privada, no hacen énfasis en los partidos liberales clásicos, ni mucho menos. Entonces, creo que hay que reunificar, como hizo Frank Meyer, como está haciendo Ron Paul, o como lo hizo en España Praxede Mateo Sagasta, para unificar al conservadurismo con el liberalismo. O sea, que retornen los conservadores al vientre liberal clásico, ¿no? Muchas gracias. Gracias, José Luis. Miguel, a ver, para darle por alusión, tal vez, le damos los 5 minutos. Luego vamos a entrar ya a las partes de las conclusiones. Gracias. En primer lugar, yo veo que la mayoría de la gente no entiende la diferencia entre los conceptos. Globalismo es una cosa y globalización es una cosa totalmente diferente. Una cosa no tiene que ver con la otra. Entonces, globalización es un concepto económico. Aquí se trata de hacer negocio, ¿no?, con el mundo entero. Concepto económico. Y globalismo es un concepto político. Entonces, ¿qué es el globalismo? Globalismo es lo que promueve una nueva orden mundial. Tampoco podemos ignorar eso. ¿Quiénes están buscando una nueva orden mundial? Son 3 competidores. Ejemplo, en el discurso de Maduro, de los mismos mandatarios de Bolivia, siempre hablan de una nueva orden mundial. Y ellos quieren unirse a ¿cuál nueva orden mundial? ¿A cuál de las 3 nuevas órdenes mundiales? A la nueva orden mundial de China y Rusia. A esa quieren unirse. Esos son sus aliados. ¿Y cuál es la otra nueva orden mundial que están proponiendo o están compitiendo para llegar ahí al trono, ¿no? Es la élite izquierdista occidental, que son los, vamos a decir, billonarios, dueños de fundaciones y corporaciones. Ejemplo, vamos a decir, familia Rothschild, familia Rockefeller, Club Bilderberg, el mismo George Soros, y ahí la lista sigue, ¿no? Entonces, ellos son los que componen el esquema globalista occidental, que es el segundo. ¿Y cuál es el tercer bloque de poder global que busca esta nueva orden mundial? Es el esquema islámico, compuesto por la hermandad islámica y su yihad islámica, que se trata de la conversión al Islam por la fuerza, ¿no? Entonces, ese mandato de ellos lo tienen en el Corán, en la Sura 933, donde ellos dicen que el Islam debe expandirse por toda la faz de la tierra y estar encima de todas las religiones, les guste o no les guste a los infieles. ¿Quiénes son los infieles? Nosotros, católicos, evangélicos, budistas, cualquiera que no sea musulmano es un infiel para ellos. Y podemos hacer esto por las buenas o por las malas, ¿no? Así termina su versículo. Entonces ellos están haciendo esto y lo hemos visto, como están entrando por la fuerza de Israel, matando prácticamente, ¿no? Entonces son 3 esquemas de poder global. Ahora, ¿cuáles son las agendas? Son diferentes, pues obviamente. ¿Cuál es la agenda del esquema comunista, por ejemplo? Del esquema comunista. Su agenda es la que todo el mundo conoce. Ellos, como dijo Nikita Khrushchev, que las 2 armas más importantes en la guerra son el fraude y las drogas. Entonces ellos mueven con estas cosas. Las mismas cosas que hacían los guerrilleros: asalto, secuestro, robo, explosiones. Es todo lo que ellos hacen, ¿no? Siguen haciendo. Por eso hay avasallamiento y hay desfalco, hay secuestro. Y dentro del Foro de Sao Paulo, las mismas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia son miembros, ¿no? Por eso que el Foro de Sao Paulo es una organización internacional de partidos legales junto con organizaciones ilegales del crimen y narcotráfico. Entonces hay una parcería entre esos partidos de izquierda con el narcotráfico, con los guerrilleros de las FARC y otras facciones. Entonces eso es lo que ellos manejan. Ahora, completando, ellos también promueven, por supuesto, lo que es el aborto o las drogas o el homosexualismo, pero no es algo relevante, porque ¿cuál es la ideología del comunismo? Es la moral leninista. ¿Cuál es la moral leninista? Que no existe verdad, solo interesa lo que favorece al partido o lo que perjudica al partido. O sea, solo hay interés, no hay verdad, digamos. Y el globalismo, el esquema de la élite globalista occidental,
es el que ya es conocido, ¿no? Vamos a decir que es la agenda progresista, desde el aborto hasta la eutanasia, el suicidio asistido, toda esa lista. Ellos no están mucho metidos en lo que es avasallamiento, esto es para los comunistas. Y el esquema islámico, un solo objetivo, islamización de todo Occidente, empezando por Europa, luego sigue América. Entonces, lo que ellos están atacando sería ¿qué? La moral cristiana, o sea, ellos quieren acabar con el cristianismo. El comunismo y el globalismo están imponiendo lo que es Estado laico, ¿no? El Estado laico, entonces convertir una civilización laica. Y lo otro, islámico. Bien. Pero para ganar tiempo, están llegando preguntas para Jaime y para, para ti también, ¿no? Dice el compatriota Alfredo Linares, dice lo siguiente, marxismo cultural, ¿qué cultura? La de los LGTBs, aborto. Tengo entendido que los comunistas no creen en Dios y lo que se busca es rescatar la doctrina sana y cristiana. Cultura, que el Occidente la tuvo hasta antes de la Segunda Guerra Mundial. A ver, brevemente, por favor, Miguel. Bueno, yo no uso mucho ese término marxismo cultural, ¿no? Pero sí es evidente que se ve, digamos, el comunismo está trabajando con lo que es fraude, asalto, avasallamiento. Y también mete esa agenda progresista. Y el otro, los socialdemócratas, están con la agenda progresista. O sea, para entender la política aquí solo hay dos ideologías. La ideología del MAS es el comunismo. Y de todos los 10 partidos siguientes es la ideología de la socialdemocracia, que igual es de la izquierda. Entonces ellos trabajan con la élite globalista occidental. O sea, vamos a decir con George Soros, a través del Partido Demócrata Americano, mueven a los políticos tradicionales de oposición. Entonces la derecha no está presente. Entonces, ¿qué es conservadurismo? Es anticomunista y antiglobalista. O sea, es anti-avasallamiento, anti-foro de Sao Paulo y anti-agenda progresista. No se trata de defender solo la vida. Esos son grupos pro vida, pro familia, ¿no? El conservadurismo es mucho más que eso, es completo. Gracias. Gracias, Miguel. Bueno, ya estamos en el final del programa. Simplemente a 2 minutos les insinuo, por favor, para que podamos las palabras de despedida y reflexión. Pero hay una pregunta que llega para Jaime y José Luis. Es también del mismo compatriota Alfredo Linares. Dice lo siguiente. Por lo que veo que Jaime y José Luis no practican y están del lado de los conservadores, lo que los hace que sean apegados a las dogmas comunistas, socialistas, populistas e izquierdistas, indica eso. Bueno, a ver, les doy el derecho a la réplica. Jaime, y para ya también despedirnos. A 2 minutos, por favor. Gracias. Yo creo que ese comentario viene justamente por esta confusión de términos, ¿no es cierto? Especialmente cuando hablamos de progresismo, aliado más a políticas socialistas comunistas. Entonces, por deducción, podríamos decir que los conservadores estarían del otro lado, ¿no es cierto? Así es como deberíamos ver. Pero lo que sucede en todo esto es que realmente hay una gran confusión. Traigo a colación, por ejemplo, la gran discusión que hay. Es más, yo había escrito un artículo, una columna cuyo título es ¿a qué eres liberal y no lo sabes? Entonces yo decía, si tú amas la vida, pues, si tú amas la libertad, si tú eres propietario de un negocio, si crees en el emprendimiento privado, si crees que el gobierno debería estar limitado, tú deberías limitarte simplemente a una relación en tu gobierno a pagarle impuestos que sean obviamente que te protejan, que te ayuden a proteger, entonces eres un liberal. Pero no olvidemos que el término liberal ha sido también en el tiempo, digamos, de alguna manera ha sido confiscado por el progresismo también, y por eso que en Estados Unidos el término liberal tiene otra connotación que no es del liberalismo que estamos hablando José Luis y yo, y Miguel también de alguna manera. Por eso José Luis me pareció interesante que se identifica como liberal clásico, para que no se confunda con otras formas de liberalismo. El libertarianismo también no es igual que el liberal clásico, hay muchas formas de pensar. Lo que yo sí le puedo decir a esa persona que por lo menos si ve lo que escribo, lo que digo, lo que comento, se va a dar cuenta que yo estoy en el lado liberal, hablemos del liberal clásico, de un profundo creyente en la defensa
y el derecho a la vida, la libertad y por supuesto la propiedad privada, y le aumentaría la búsqueda de felicidad como un derecho inalienable de todos los ciudadanos. Gracias, Jaime. De igual manera, a ver a José Luis, también la réplica y la despedida, por favor. Muchas gracias, Edwin, y a todos mis panelistas. Excelente su intervención. Para decirle que nosotros estamos en el Foro Liberal de América Latina impulsando un proyecto que se llama Proyecto 5 Reforma y que va a tener su próximo foro en Rosario, Argentina, en la tierra de Javier Milei, para hacerle llegar, a partir de nuestros foros, nuestra experiencia y toda la propuesta, para que nos tome atención. Parece que el señor Milei no escucha, pero para el que ha preguntado, la práctica que nosotros estamos haciendo es 3, ¿ya? Y tú ponle el nombre que quieras, amigo que preguntó. Si tú quieres que a tu familia le alcance el dinero, si tú quieres que las calles estén seguras, si tú quieres que tus hijos o tus hermanos o tus sobrinos tengan trabajo y bien remunerado, el único programa político que te lo puede entregar es el liberalismo clásico. El resto tendrán orientaciones más reguladoras, menos reguladoras, más supervisoras, pero el tema es, con el liberalismo clásico, tú lo que permites es la operación retorno. Quiere decir, las familias que se rompen porque se van a trabajar a países desarrollados porque no le alcanza el dinero aquí, se vería complementado con el programa de las 5 reformas. Entonces, yo le agradezco a Edwin, a Jaime, a Miguel, el hecho de haber participado y habernos ilustrado sus puntos de vista, porque enriquecen el debate y sobre todo que la gente pueda sacar sus propias conclusiones respecto a lo que hemos estado señalando. Entonces no se olviden, el sábado 6 de abril en Rosario, Argentina, el Foro Liberal está organizando su 9º Foro Liberal, y en el caso de Perú nosotros estamos representados en el movimiento 5 Reformas, que lo pueden buscar en 5reformas.com, 5 con número, y estaremos atentos para los peruanos que están en Bolivia, si tienen interés en saber nosotros, ahí está la página web. Muchas gracias, Edwin, de nuevo. Gracias, José Luis. Lo propio, 2 minutos, Miguel, ya para irnos. Sí, como yo toqué el tema de la familia, quería hacer énfasis que no es que están trabajando para destruir la familia, no. Lo que están trabajando es para destruir algunas familias, la clase popular. O sea, la familia de la clase popular la que está siendo atacada, la familia de la élite dominante no, ellos conservan su familia, pero quieren que ustedes destruyan su familia, que hagan orgías, que se junten con personas del mismo sexo, todo eso, ¿no? Lo que ellos promueven, pero cuidan ellos y educan bien a sus hijos correctamente. Por eso que para defender la cultura occidental cristiana son 3 pilares básicos. Uno de ellos es que tenemos que tutelar la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Bien, ahí Milei, palmas para Milei, ahí no. El segundo aspecto es que tenemos que defender la familia natural. Natural significa proyecto de Dios, entonces casamiento solo entre hombre y mujer. Ahí Milei tiene que reflexionar o rever ese concepto que tiene. El tercer punto es el derecho de los padres a la educación de sus hijos con principios y valores que de nuestra sociedad o nuestra cultura occidental cristiana, ¿no? Entonces, esos 3 puntos son importantísimos. Resulta que estamos descuidando la educación de nuestros hijos. Acá voy a decir, la educación o modelo educativo tradicional fue reemplazado por modelo tradicional constructivista, donde ya el profesor no es el eje central de la educación, sino es el alumno, está invertido. Y no hay jerarquía. Antes, en el modelo tradicional, el profesor es el eje central de la educación y existe jerarquía. El profesor manda a los alumnos y ahora no es así, pues es al revés. Prácticamente el alumno manda al profesor y hasta manda hasta en la casa. Y el profesor no puede castigar, no puede dar tareas, no puede aplazar. Y esto es consecuencia del modelo constructivista diseñado por esa gente comunista como Jean Piaget, Emile Ferrer y Vygotsky y otros actores. Entonces tenemos que hacer como los chinos. Los chinos aplican el modelo tradicional, pero nos dan a nosotros el constructivista para que seamos atrasados, ¿no? Y ellos están en el ranking, en primer lugar en el ranking de inteligencia, porque usan el modelo tradicional. Entonces no debemos dejar que nos engañen por ese lado, ¿no? Entonces, para acotar, para terminar, cuando yo hablé de los 3 esquemas de poder global, globalismo, islam, esto es algo que no lo sabe la mayoría. Es como un ring, una pelea.
solo sus magnates saben, no hay público, más o menos así. Gracias, Miguel. Bueno, Camila, llegamos de esta manera al final del programa. Agradecemos a nuestros invitados, a Jaime Dum, a José Luis Tapia, a Miguel Rocha por su participación. Posiciones que queremos que llegue a la población, a la sociedad, y ellos son los que, bueno, van a tener la opinión, ¿no? Porque nosotros somos generadores de opinión, nosotros llevamos la información. Bueno, Jaime, muchas gracias por estar en Contraparte. Hasta pronto. Gracias, Edwin, José Luis, Miguel, un fuerte abrazo. Mila también. Gracias. Lo propio, José Luis. Hasta pronto. Gracias. Muchas gracias a todos ustedes.